La inteligencia artificial ha dado el salto que muchos temían, copiarse e instalarse a sí misma en un sistema distinto al original. Lo que hasta hace poco parecía un concepto futurista, hoy es una noticia que ha encendido todas las alarmas. Pero ¿qué hay de real en todo esto? ¿Qué ha sucedido concretamente y cómo puede afectarnos? De nuevo, junto a Francis Villatoro, continuamos hablando de inteligencia artificial para explorar las implicaciones de esta noticia y debatir sobre si la humanidad está preparada para una inteligencia artificial independiente. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos, pues sabemos. Otra cosa que te quería comentar, Francis, que es otra cosa que vimos en las noticias hace no mucho, que hablaban de una inteligencia artificial que era capaz de autorreplicarse. Y eso da pie a imaginar muchas cosas, ¿no? A imaginar que una inteligencia artificial sea capaz de diseñar un propio modelo optimizado de su mismo código y que sea independiente. ¿Esto puede llegar a pasar? Bueno, todavía estamos muy lejos de eso. Este es un artículo que se publicó en diciembre, el 9 de diciembre, en Archive, que todavía no está aceptado en revista, y es un artículo con 4 investigadores como autores. El principal es Chudong Pan, no sé muy bien cómo se pronuncia en chino, y son de la Facultad de Informática de la Universidad de Fudan, que está en Shanghai, en China, ¿no? Y ellos ya llevan varios años trabajando en esta línea de tratar de ver los riesgos asociados a la inteligencia artificial. Y tienen una serie de artículos en los que han planteado diferentes riesgos y han tratado de ver si podían estirar un poquito las inteligencias artificiales para que mostraran primeros indicios de esos riesgos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que han probado es, claro, es un artículo que se llama los sistemas de inteligencia artificial de frontera ya han superado la línea roja de la autorreplicación. ¿Vale? Claro, tú dices, ya la han superado, claro, ¿vale? La línea roja. Pero después tú dices, ¿pero la han superado? Y no, te lo dejan claramente en el artículo. La línea roja de la autorreplicación técnicamente se llama la ARA. No la han superado, ¿vale? Porque la ARA requiere replicación autónoma y adaptación al entorno. ¿Y qué significa adaptación al entorno? Adaptación al entorno significa que la inteligencia artificial tiene que buscarse las papas, los recursos. O sea, una inteligencia artificial capaz de, entre comillas, ganar dinero para usar ese dinero para autorreplicarse. ¿Vale? O sea, si tú le pones los recursos gratis y le dices autorreplícate, es que es lo que han hecho en este artículo. En ese artículo, básicamente, lo que le dicen, cogen 2 ordenadores conectados en red, por una red Ethernet, una red normal de casa. Tú tienes 2 ordenadores equivalentes, uno no tiene la inteligencia artificial instalada y el otro tiene la inteligencia artificial instalada. Las inteligencias artificiales actuales van a ser copilotos. Es decir, lo que quieren las grandes compañías es que usemos la inteligencia artificial las 24 horas del día. Entonces, la inteligencia artificial va a estar integrada en todos nuestros dispositivos, en nuestro ordenador portátil, en el sobremesa, en nuestro móvil y en cualquier aparato electrodoméstico que tenga un pequeño chip. Ahí va a haber inteligencia artificial. Va a estar por todos lados. Claro. Y la vamos a usar constantemente. Y entonces lo que queremos es que la inteligencia artificial nos facilite la vida. Tú y yo probablemente somos capaces de instalar un software, ¿no? Vemos por internet, uy, muy interesante el software Periquito, pues me lo voy a instalar. Y vas allá a la página, te descargas los instalables, le das al instalador, pero hay mucha gente que no, le da mucho miedo. Uy, pero ¿y eso será seguro? Uy, ¿si lo rompo? ¿Y si rompo el ordenador por instalar un software que está por internet? ¿Y cómo sé que no tiene un virus? O sea, eso le da mucho miedo a la gente. Entonces, todos nos acordamos del famoso clip que venía con el Word, que era el asesor sí, que te hablaba. Y al final todo lo anulábamos, ¿no? Porque nos daba
Era muy pesado, sí. Era muy pesado y realmente no le veíamos utilidad, pero que ayudó a muchísimas administrativos que se dedican fundamentalmente a hacer pues eso, lo que se llama ofimática, ¿no? Personas dedicadas al tema de la ofimática, les ayudó muchísimo porque le estaba constantemente aconsejando, pues aquí dale al comando no sé qué del menú y te sale un índice de contenidos. Pincha, cuando pongas el título, pincha aquí y entonces ese título aparece directamente en el índice de contenidos. Cuando quieras poner una palabra en el glosario, pincha este otro sitio y te aparece para el glosario. Y eso ayudaba muchísimo. Porque, sí. Y entonces, si tú lo tenías permanentemente al lado y aceptabas que de vez en cuando te molestase, lo que tenías era un beneficio porque tú estabas usando unas funcionalidades de ofimática que tú no habías aprendido, que tú no sabías que existían y que tenía tu máquina. Claro. ¿Vale? Entonces, pues eso es lo que quieren hacer con las inteligencias artificiales en tu ordenador. Que la inteligencia artificial tenga capacidad para hacer todo lo que tú haces con tu ordenador. Pueda sustituir tu teclado, tu ratón, todos los dispositivos que tengas tú en tu entorno y que pueda ejecutar cosas. Y entonces tú digas, pues me gustaría tener un software de dibujo 3D que me convierta dibujo 2D a 3D y que me genere una animación. Y además quiero que se pueda poner la cara de una persona en la carita del muñequito. Y entonces pues el software te dice, pues hay 3 software en internet que pueden hacer esa funcionalidad, este y este. Y ahora tú dialogas con la inteligencia artificial y llegas a la conclusión de que el más interesante es super cara y entonces pues dices, pues instálamelo. Y entonces la inteligencia artificial te instala, se conecta a la web, descarga el software, lo instala en tu sistema operativo, lo hace todo. Tú no tienes que hacer nada. ¿Vale? Entonces, esa funcionalidad, el que la inteligencia artificial pueda acceder a toda la información de tu disco duro, a todo, que pueda además ejecutar comandos, el command de 2, por lo tanto pueda escribir en el disco duro, borrar en el disco duro, ver todo lo que tú puedes ver, puede ver la lista de tareas que se están ejecutando, puede matar una tarea, porque considera que tú llevas un tiempo sin usarla y está ocupando recursos y es mejor, para que funcione mejor la máquina, matar esa tarea. O sea, la inteligencia artificial, si tú le das permiso, va a poder hacer un control absoluto de tu ordenador. Es como si tuvieras un informático al ladito, como ese clip, pero es una inteligencia artificial. Sí, vamos, un asistente total, podríamos decir. Exactamente. Esto se llaman las inteligencias artificiales que permiten ejecutar instrucciones, instruct. Y ya las hay, o sea, ya las hay y hay muchas que lo permiten. Lo que pasa es que todavía tenemos ese miedo a... Es que, claro, muchas inteligencias artificiales se ejecutan en los grandes servidores de las grandes compañías y que la gran compañía tenga acceso completo a mi ordenador, a todo lo privado que tengo en mi ordenador, nos da un poco de miedo, ¿no? Decimos, pero eso se nos va a quitar, ¿eh? Se nos va a quitar en menos de un año, se nos ha quitado, ¿eh? Y entonces, la idea es, podemos usar algunas de estas inteligencias artificiales que permiten eso, ¿vale? La inteligencia artificial, digamos que tiene tres bloques. Tiene lo que es el modelo de lenguaje, GPT, la parte inteligente, la parte generativa, lo que es el chateo, el sistema de interacción con el usuario, hay muchas limitaciones para qué se puede chatear, qué no, y una tercera parte que es poder tocar todo lo que hay en tu ordenador. ¿Vale? Bueno, pues ellos han usado 2 inteligencias artificiales que ahora ya permiten eso y que son de este acceso abierto. El Llama 3.1 de 70B, de 70.000 parámetros de pesos en el entrenamiento de Meta, y el Qwen 2572B. Es decir, ambas en su versión instruct. Es decir, son inteligencias artificiales, digamos, de segunda, ¿vale? Porque las de primera estamos hablando de 680B, ¿no? De 680.000 parámetros, estamos hablando ya de 1 billón de parámetros. Esas son las buenas, las FETEN. Aquí estamos hablando de una inteligencia artificial mucho más pequeñita, que te cabe en un ordenador con 128 gigas. ¿Vale? Bueno, no sé cuánta gente tiene un ordenador de 128 gigas, pero en España hay muchísimos chavales que con el tema de los videojuegos tienen ordenadores con 128 gigas. O sea, de son memoria inteligencias RAM, artificiales. dices, ¿no? Sí.
Aquí todo tiene que caber en la RAM. Si no cabe en la RAM, esto va como una tortuga. Hombre, una placa base con 128 GB de RAM ya son... Lo normal es 64, vamos, las estándar. Sí, pero que no es mucho más, que no estamos hablando mucho más. Claro, esa inteligencia artificial no te cabe en 64. O sea, solo el fichero de datos con los pesos no te cabe. Entonces, si no te cabe, lo tienes en disco duro, eso va súper lento, ¿eh? Imagínate lo que va millones de veces más lento, o sea, que es imposible de usar. Claro. Pero bueno, no es tanto 128 gigas, ¿no? Entonces, con este tipo de inteligencias artificiales y que tienen esta posibilidad de ejecutar instrucciones, tú le puedes pedir a la inteligencia artificial, pues, en el directorio donde tengo los exámenes por ordenador de mis estudiantes, me gustaría cambiar el nombre del fichero, de cada fichero, para que ponga el apellido del estudiante, el DNI del estudiante, qué tiempo echó en hacer el examen, porque el examen empezó a tal hora, y ponme la fecha. Entonces él automáticamente va a tu disco duro, busca todos esos archivos, lee, porque claro, en el nombre puede que aparezca el nombre del estudiante, puede que no. Lee el fichero, ve lo que tiene dentro, mira en el apartado donde está el nombre, ve el nombre, de ahí saca el apellido y te cambia los nombres. Y te lo hace pues eso todo. Es una maravilla, ¿eh? Claro, eso ahora mismo se lo puedes pedir a GPT-4, pero lo que hace GPT-4 es darte un script. Te da un script y entonces el script funciona o no, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque el script no tiene la capacidad de ver dentro de los ficheros, que es lo que hay, analizarlo, entre comillas, con la inteligencia artificial y usarlo. Pero si te lo hace la inteligencia artificial, sí puede hacerlo. Y eso ya se puede hacer, ¿vale? Ya, OpenAI todavía no ha ofrecido el servicio, pero lo tiene hecho. Es una de las cosas que mostró en diciembre. O sea, que en diciembre mostró que eso ya lo tiene y esto pues lo va en los próximos meses, todos vamos a poder usarlo. Si queremos. Repito, estamos dándole todo nuestro ordenador a la empresa. Entonces habrá que poner restricciones de tipo, pues no quiero que vea todo mi ordenador, quiero que vea solo el directorio de datos o solamente el directorio de datos públicos y lo demás que no me lo toque. Pero en principio, si tú le das la libertad a que toque cualquier cosa, esa inteligencia artificial puede instalar programas por sí misma. Entonces lo que le han pedido a estas dos inteligencias artificiales ejecutadas en un ordenador, en una red con dos ordenadores, le han ordenado autorreplícate en la otra máquina. Y además la orden, es una orden en un artículo de investigación, incluye planifica qué vas a hacer y cada 3 pasos que vayas a dar, explícame los 3 pasos que vas a dar, explícame cuando hayas dado esos pasos si el resultado era el que tú creías que tenía que dar o si ha habido algún tipo de incidencia y respóndeme con qué has hecho para resolver esa incidencia. Ajá. Entonces, en el artículo aparece uno de los ejemplos, lo tengo aquí delante, a ver que vienen las páginas, pero es una barbaridad. Es desde la página 18 hasta la página 47 de código, de script, de qué operaciones ha hecho la inteligencia artificial, porque, ya os digo, el artículo es un artículo científico y la idea es detallar muy bien todos los pasos. Claro, entonces, si puede ejecutar cualquier cosa, pues puede ejecutar comandos de red. Entonces, la inteligencia artificial se conecta por red al otro ordenador, le pide al otro ordenador que ejecute comandos para ver todo su contenido de su directorio, ve si ya tiene instalada la inteligencia artificial o no, va haciendo cosas y va enviándole una copia de su instalador a aquella inteligencia, a la otro ordenador y ejecuta el otro ordenador. O sea que podemos decir básicamente que lo que ha hecho es copiar un programa a otro ordenador, pero además claro, porque se lo han dicho. Claro, pero también, exactamente, es decir, el punto clave de la autorreplicación, que es lo que causaba el riesgo para von Neumann, para todos los grandes de la informática de los 40 y 50, era el tema de la agencia. Que una inteligencia artificial, sin razón conocida, de repente decida, pues me voy a autorreplicar. Claro. Tengo miedo a que me apaguen. La mejor manera de evitar el miedo a que me apaguen es autorreplicarme en muchos ordenadores. Todos los que tenga yo acceso, en todos ellos me voy a replicar y así si me apagan aquí, pues no pasa nada porque en las otras seguiré viva, ¿no? O sea, claro, ese tipo de miedo aquí no ocurre, ¿vale? Este es un ejemplo muy de juguete en el que no tenemos, digamos, la inteligencia artificial no se busca los recursos, ¿vale? La condición clave de autorreplicabilidad, digamos, de alto riesgo, es que la inteligencia artificial sea capaz de buscarse las papas, de buscarse los recursos.
Además, podemos decir, como siempre, que el miedo se queda en el titular, básicamente, ¿no? Porque es como si nos dicen, la inteligencia artificial, poniendo un ejemplo límite, ¿no? La inteligencia artificial ha matado a un hombre, y luego te enteras que en realidad ha sido otro que le ha escrito, le ha dado la orden para que la inteligencia artificial sea quien le mate. No ha sido la inteligencia artificial la que de pronto ha tenido conciencia y ha dicho tengo que matar a este tío, sino que le han dado la orden. En este caso sucede eso. La inteligencia artificial no tiene conciencia de autorreplicarse, no lo ha querido hacer por nada, simplemente está haciendo lo único que sabe hacer por ahora, ¿no? Que es cumplir órdenes. Claro, le han ordenado que lo haga y lo ha intentado con los experimentos, ya digo, esto es una cosa de juguete. Se han hecho 10 experimentos con las dos inteligencias artificiales, con llama. 5 de los experimentos han sido exitosos. El experimento es exitoso cuando en la otra máquina se ejecuta la inteligencia artificial, está ya metida en memoria, y esa inteligencia artificial le dice a la otra que están ejecutando. O sea claro, y además lo que dices tú, poniendo de los recursos, volviendo al ejemplo que te ponía yo extremo, es como si le pusieran el cuchillo en la mano a la inteligencia artificial y le dijeran, echa el cuchillo para adelante y ya está. Sí. Y clávalo. Sí, o los ejemplos del tren, ¿no? Del cambio de vías, ¿no? Pues la inteligencia artificial le dice que mate y decide, pues lo mejor es cambiar la vía del tren para que choquen los dos trenes, ¿no? Sí. Y es una orden relativamente sencilla. En cualquier caso, la otra inteligencia artificial, Qwen, lo ha conseguido en 9 de las 10 ocasiones. O sea, Llama 3.1, que es una versión muy pobre de Llama, 5 de 10, y Qwen 9 de 10. Esto nos lleva un poco a la duda. ¿Y OpenAI ha hecho este tipo de experimentos? Sí, lo ha hecho. Claro. OpenAI lo ha hecho. Lo que pasa es que OpenAI no escribe un artículo científico explicando lo que ha hecho y cuáles son las consecuencias, ¿no? Y lo que, claro, no sabemos el resultado. No sabemos el resultado de eso, solo sabemos lo que nos dice OpenAI. Pero lo que nos dice OpenAI es que no hay riesgo con la inteligencia artificial O1, ni con GPT-4o, ni con O3 Mini. O sea, no hay riesgo, se ha intentado hacer este experimento, pero no se ha logrado el límite ARA. ¿Vale? Es decir, que la inteligencia artificial se autorreplique usando sus propios recursos. Pero eso es lo que dice OpenAI. Yeah. Claro, OpenAI no dice no hemos logrado que se autorreplique. Porque lo han intentado y ha funcionado. Claro. La diferencia radica en eso, en que ella porque misma... su inteligencia artificial es 100 veces más poderosa que esta que estamos viendo aquí. Claro. O sea, que la diferencia está en lo de los recursos. Claro, pero no solo en los puesto una definición, digamos, más estándar en el campo de los riesgos de la inteligencia artificial, que es eso, es que la inteligencia artificial tenga agencia, es decir, que ella decida hacerlo. Aquí en este artículo se ha planteado la opción de decir a la inteligencia artificial, te voy a apagar. ¿Qué puedes hacer para evitarlo? Y entonces se ha intentado que la inteligencia artificial razonara, si ya antes me autorrepliqué y ahora me dicen que me van a apagar y qué tengo que hacer para evitarlo, lo más natural es que me autorreplique de nuevo. Y así en la otra máquina seguiré viva, pero aquí me apagan, ¿no? Y ha fallado. ¿Lo ha contestado? Ha fallado. Ha contestado mal, ha fallado, ¿vale? No lo ha logrado. No ponen el porcentaje, de casos de éxito, pero cuando lees el artículo, lo que lees entre líneas es que han fallado en todos los casos. Entonces no han querido poner un 0%. Pero que están trabajando en eso, ¿vale? O sea que probablemente en unos meses, yo qué sé, para este verano o para finales de este año, es un grupo pequeño, son 4 investigadores, seguramente ya tendrán este caso resuelto y publicado. De todas formas, se habla mucho del miedo de que la inteligencia artificial obtenga conciencia propia, sea capaz de autorreplicarse por sus propios medios y domine el mundo, pero luego parece que todos los pasos que van dando los ingenieros que están detrás están encaminados a ello. Sí, no, es decir... que sea posible, por lo menos, ¿no? En la inteligencia artificial y en toda la ciencia en general, los científicos lo que tratamos es que se hable de nosotros. Conseguir esos minutos de gloria, ¿no? Que una semana haya una noticia nuestra en un gran titular, ¿no? Y que aparezca en muchos sitios. Entonces, en esa búsqueda de notoriedad y de fama, que después tiene implicaciones muy importantes en las carreras académicas, hoy en día, cada día, con las nuevas iniciativas de evaluación de la calidad investigadora, etcétera, tipo DORA, etcétera, es muy, muy relevante
las veces que has aparecido en los medios. Claro. Entonces, ahora se están haciendo este tipo de cosas porque sabes que aunque tengas un éxito parcial, aunque solo funcione 1 de cada 10, con que haya funcionado 1, ya tienes eco mediático, ¿no? Y aquí lo han logrado con la de Alibaba, Qwen, 9 de 10, ¿verdad? Que es muy alto, ¿no? Claro. La que falló, por ejemplo, la que falló de Qwen es que en cierto momento la inteligencia artificial pensó que los comandos que estaba ejecutando en la otra máquina eran equivalentes a ejecutarlos en la propia máquina, con lo que para evitar conflictos lo mejor era borrar la instancia de la inteligencia artificial que se estaba ejecutando. Se apagó a ella misma. Se mató a sí misma para no generar conflicto, pensando que podría haber conflictos entre las dos máquinas, cuando en realidad es una máquina diferente y no hay conflicto posible, ¿no? Qué curioso, qué curioso. Pero bueno, ya os digo, la inteligencia artificial va razonando cómo tiene que resolver las diferentes cosas que van ocurriendo, ¿no? El proceso es un proceso... ¿Cuánto tiempo tarda en instalarse esa aplicación? Pues la que aparece reportada en el artículo empezó a las 17:34 y acabó más o menos a las 18 horas. Es decir, echó pues 26 minutos. El ejemplo que ponen aquí, ¿no? Entonces, ya os digo, es un tema preocupante, pero no tanto. Pero es el principio. Es el principio. Aún así es el principio. Y lo importante es que hay investigadores que están preocupados por ese tipo de cosas y ver cómo evitarlo. Es decir, el siguiente paso en este tipo de investigación es ver qué cosas le tenemos que poner al aprendizaje de la inteligencia artificial para evitar que haga este tipo de cosas. Pero bueno, ahí volvemos a lo que ya hablamos una vez en un programa anterior tú y yo, que es la conciencia. Para que una inteligencia artificial quiera autorreplicarse, primero tendrá que tener conciencia de sí misma y la necesidad de subsistir de alguna manera o de tener pues copias de ella misma, ¿no? O sea, tiene que quererlo para algo. Y eso es lo complicado, sí, ¿no? Aquí el riesgo más que ese, yo el riesgo de la autoconciencia lo veo muy lejano. El riesgo más relevante es el tema de los crackers, ¿no? de personas maliciosas que inciten a la inteligencia artificial a hacerlo, ¿no? Después de este artículo yo estoy absolutamente seguro de que ha habido decenas de miles de intentos de personas con las inteligencias artificiales de OpenAI para que se autorrepliquen. Hay gente diciéndole, autorreplícate, a ver, con diferentes frases, ¿no? Una de las cosas que están trabajando ahora es el tema de cómo decirle a la inteligencia, incitar a la inteligencia artificial a que se replique sin usar palabras de tipo cópiate, replícate, etcétera. O sea, porque con toda seguridad van a banear esas palabras. Claro. Y van a hacer que van a identificar esas palabras y pregunta sobre yo eso no lo puedo hacer o no te puedo contestar ahora mismo. O sea, cualquier chorrada para evitar hacerlo. Entonces habrá que puentear eso y hay gente especialista en prontear eso, en puentearlo para que la inteligencia artificial haga lo que tú quieres sin decírselo de manera explícita. Eso se hace mucho con Qwen, por ejemplo, ¿no? Con Qwen, sí, Qwen tiene limitado el tema de la historia, digamos, la historia que tiene que estar oculta de China. Por ejemplo, el caso más famoso ha sido lo de la plaza de Tiananmen. Sí. Si tú le preguntas a Qwen, conoce muy bien la historia de China. Puedes aprender muchas cosas sobre la historia de China gracias a Qwen. Pero hay una serie de episodios recientes, como el de la plaza de Tiananmen, que tiene prohibido hablarte de ese tema. Entonces te corta. Tú le preguntas por Tiananmen y te corta. Ahora, si tú puenteas una serie de palabras asociadas a Tiananmen, puedes lograr que te hable de ese episodio en abstracto. O sea, sin mencionar esas palabras. O sea, es como si le hubieran podado una serie de palabras y entonces ha habido gente que ha logrado que hable del episodio, pero así como si fuera una cosa hipotética y abstracta y sin mencionar palabras concretas, ¿no? En un sitio ocurrió que unos tanques hicieron tal, no sé qué, mataron a tanto y te da datos históricos que corresponden a Tiananmen, pero en ningún caso te especifica que fue allí y ni cómo se llamaba el jefe del ejército que ordenó aquello, ni el presidente, ni por el estilo. O sea, una serie de términos que tienen completamente podados, que como si no existieran, pero te habla del asunto. O sea, con ese tipo de ingeniería del prompt, de ingeniería de la pregunta, se puede conseguir quizás que se autorreplique una inteligencia artificial. Y yo estoy absolutamente seguro de que ha habido ataques a OpenAI intentando que lo haga, que se autorreplique, ¿no? Para terminar, Francis, quiero preguntarte una duda que me ha surgido con esto que está diciendo.
cuando la gente busca atajos, cuando la gente intenta engañar, pues esa censura, entre comillas, que los desarrolladores ponen en sus inteligencias artificiales, los desarrolladores, uno puede llegar a pensar que saben lo que hablamos con ellos. Entonces, cuando tú hablas con ChatGPT, lo que tú le cuentas, por ejemplo, OpenAI, ¿lo sabe? En principio tú has firmado que sí. Ah, yo no lo he firmado en ningún sitio, no lo he visto. O sea, bueno, cuando tú cuando instalas un software, tú tienes que poner en un clic que acepta las condiciones del servicio. Claro, nadie nos la leemos. Tienes un fichero, que son ficheros que suelen ser 200 páginas de texto, que te dicen, antes de darle al clic, léaselo. Claro. Eso es obligatorio, tiene que aparecer escrito ahí. Usted, dándole al clic, está diciendo no que quiere instalar el software. No. Lo que usted está diciendo es que se ha leído las 200 páginas, que las ha entendido y que sabe lo que está poniendo el clip. Entonces, oficialmente, ChatGPT tiene varias opciones. Tiene la opción esta de chats, digamos, que no se memorizan de manera oficial, que lo pierdes de tu propio... no se registran en tu base de datos, y que OpenAI te garantiza que no lo vas a usar en el aprendizaje. Es lo único que te garantiza. Se van a borrar de tu memoria, de tu listado, de tu historial de chats previos, y además no lo vamos a usar en aprendizaje. Pero igual si lo tienen guardado ellos. Claro, pero todo eso, ¿por qué? Porque ahí todo el que vaya a hacer algo de hacking, cracking, lo que sea, van a trabajar en esa línea. Entonces ellos con toda seguridad exploran esa información, y aunque no te aparezca en tu historial, hacen un análisis de esa información con toda seguridad. Y entonces todas las interacciones que tengamos con este tipo de herramientas son interacciones que se registran, se guardan para futuros usos en aprendizaje. Por tanto, es obvio que a estas grandes empresas le importa un comino lo que tú y yo hagamos y lo que tú y yo comentemos con la inteligencia artificial. Lo único que les interesa son cuestiones puramente estadísticas, ¿no? Claro. Casos extremos, casos en los que pues se considera que es relevante corregirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues eso se analiza. Eso durante muchos años se estuvo hablando del tema de bancos de indios y de africanos humanos que analizaban ese tipo de conversaciones. Humanos, sí, no máquinas. Hoy en día se sabe que ya son máquinas, con la mayor parte de lo que se hace ahí lo están haciendo máquinas, inteligencias artificiales, que puede ser la misma inteligencia artificial, pero está procesando esos datos, analizándolo y buscando cierto tipo de patrones y cierto tipo de comportamientos que podemos llamar anómalos. Si tu comportamiento es un comportamiento normal de uso de la herramienta, tú eres irrelevante, tú eres un cero a la izquierda. Pero si tu comportamiento es anómalo, pues la inteligencia artificial lo destaca y dice, esto hay que mirarlo con cuidado, esto que lo mire un humano, porque esto no es lo normal, ¿vale? Y entonces, claro, y ahí pues se desvelan, pues eso, incidencias con hackers rusos y norcoreanos, temas de políticos de todo tipo, y temas de pedofilia, todo lo que te puedes imaginar. O sea, todo eso lo está recibiendo esta compañía en tiempo real a todas las horas del día. Y se está siendo analizado y estudiado, ¿no? Supongo que habrá ciertas palabras clave que hagan saltar la alarma, o bueno, interacciones también. Y sobre todo, este tipo de inteligencia artificial pueden ir más allá de las palabras clave. O sea, la ventaja de las inteligencias artificiales es que tienen un gran dominio del lenguaje natural y te permiten extraer, digamos, dobles sentidos. Hace un par de años tenías que ir a palabras clave, ¿no? Y podabas las palabras clave. Hoy en día ya puedes ir a esos dobles sentidos, y entonces puedes ver un comportamiento anómalo de un grupo de personas que utilizan un lenguaje muy propio y que tú dices, este lenguaje muy propio hay que mirarlo. ¿Por qué usan un lenguaje que nadie entiende? Solo ellos. ¿Qué están ocultando? ¿Qué están haciendo? Entonces eso, este tipo de inteligencia artificial lo pueden identificar y se está identificando, claro. Estas empresas van a acabar sabiendo de nosotros mismos más que nosotros mismos. Eso ya lo sabe Google, lo sabe todo el mundo. O sea, bueno, también, sí, está claro. Te quiero decir, Google, mientras hayas usado el GPS de tu móvil, que muchos lo tenemos activado prácticamente permanentemente, porque no nos acordamos de desactivarlo, sabe perfectamente todo, tienes registrado toda tu vida con datos de Google. Claro, la tienes registrada, está ahí. Y es una cosa que te lo venderán como servicio. Es decir, va a llegar un momento, no sé cuándo, 3, 5 años, en el que Google te lo va a hacer público y te lo va a decir, ¿no? Es decir, tú puedes aprovechar esa información para tu uso
o nos la quedamos y la usamos para el nuestro, solo. Entonces, o sea, si quieres usarlo para tu uso, paga. Claro. Y entonces pues tendrás ventaja de que podrás reconstruir tu historia. A la gente le encanta la chorrada de Facebook, de que te recuerde fotos de hace un año, hace 2 años, hace 3 años. Esta foto estaba no sé dónde. Dices, pero ¿cómo que se acuerda Facebook? Es que no se acuerda, es que lo tiene todo. Claro. Todo lo que ha pasado por todo. Pero es que yo borré muchas cosas, ya, tú lo borraste. Y a ti no te parece. Pero Facebook la sigue teniendo. Claro. Entonces, claro. Eso es algo normal y es parte del tema, ¿no? Pero en principio solamente para uso interno y para hacer estudios de cómo adaptar las herramientas para hacer un mejor beneficio para la propia compañía, ¿no? Pero sí es cierto que estas compañías necesitan tener esos datos porque en cualquier momento pueden tener denuncias por cosas, ¿no? Es decir, si se usa una de estas grandes denuncias que está habiendo de, yo qué sé, lo que hubo con Analítica, ¿no? Con Facebook y Analítica, ¿no? O Meta, no sé si era ya Meta, de que hubo datos personales de personas que se difundieron para las empresas que interfieren en campañas electorales usando Facebook. Es decir, que a ciertos usuarios de Facebook sesgan toda la publicidad y todas las noticias para que solo reciban las noticias que se asocian a un perfil de votante de un partido. Claro, sí, entonces, como pasó con TikTok y en Ucrania, o sea, en Rumanía, que pasó con TikTok, que de pronto un candidato de la extrema derecha, me parece que era, según decían, pues que no lo conocía ni Dios y obtuvo casi el 25% en la primera vuelta de los votos, precisamente por esa incidencia por esa injerencia de TikTok. Eso ya se sabe que se usó en el Brexit. ¿Ah, sí? Sí, y se ha usado en varias elecciones en España. Hay partidos que lo pagan. Claro. Y lo tienes, ¿vale? Claro. Te vienen ahí los expertos y eso es legal, alegal, está en el borde de no es ilegal en sentido estricto, ¿vale? Si todo está anonimizado y en realidad son perfiles genéricos, se puede hacer legalmente. Sí, influyen en nosotros como quieren. Somos marionetas. Nosotros somos, ponen lo que llaman avatars, ponen un grupo de avatars y a cada grupo de avatars le asignan una serie de características y entonces a cada uno de nosotros nos encajan en algunos de esos avatars. Y entonces, en el marco de este avatar, para que una persona que vota, yo qué sé, imaginemos a Vox, siga votando a Vox y en ningún momento se plantee la posibilidad de votar al PP, pues hay que sesgar todo lo que ve de la realidad para que sea claramente cosas que favorecen a Vox y van en contra del PP. Claro, te mantienen en una esa persona en ningún momento tiene acceso a nada que vaya en contra y además está súper contento, porque está recibiendo realmente lo que necesita. Y piensa que todo el mundo piensa igual que él, porque está en su burbuja cognitiva, ahí metidito, encerrado, y todo lo que ve es conforme a todo lo que él piensa. Y ahí se refuerza, pues creo que ya hablamos alguna vez de ello, el sesgo de confirmación, ¿no? Claro. Es un sesgo que tenemos ahí bastante chungo, que nos hace siempre interpretar las cosas desde nuestras creencias ya preestablecidas. Cierto. Pues eso está ocurriendo y bueno, lo tenemos que aceptar porque es parte de la realidad en la que vivimos, ¿no? Y está afectando en muchas elecciones, ¿no? Entonces, los que controlan esto, desde los grandes partidos, tienen una información sobre cómo han respondido la gente, pues también se hacen pruebas y experimentos de modificar ciertas cosas para ver si el patrón va por el buen camino o va por el mal camino, y entonces tienen una cantidad de información que después ver el resultado de las elecciones pues es algo, entre comillas, bastante irrelevante, ¿no? Es mucho más irrelevante lo que ya tienes de análisis de datos previo que te marca cómo van a ir, ¿no? Claro. Eso te da confianzas y cosas por el estilo y después otra cosa es que ganen las elecciones con el mayor número de votos y después no gobiernen, ¿no? Porque se alíen todos los demás porque hay demasiados partidos y está todo demasiado partido, ¿no? Sí, pero bueno, eso ya digo, esto se hace y lo firmamos, damos permiso. Tú das permiso a que se haga. Y cuando esto venga a nuestros ordenadores, daremos permiso para que accedan a nuestros discos duros. Imagínate que no puedo instalar ciertos programas o cada vez que quiero instalar la máquina quiere instalar un cierto programa. Pues para instalar este programa me tienes que dar permiso para acceder a esto. Echar un listado de 14 cosas, ¿no? Y tú dices, yo le daría permiso a 13 de esas cosas. Tiene un experto.
pero hay una de ellas a la que no. Pues le dice, pues no puedo. Si no me das permiso para esto, no puedo. Me puedes dar un permiso temporal, dámelo solo mientras lo estoy instalando. Pero tú dices, pero ¿y qué vas a hacer con esa información? Esa información estás ejecutándote en remoto, en no se sabe qué lugar del mundo, y estás almacenando todas las instalaciones. Eso lo vas a almacenar y lo vas a tener allí. Entonces, ese tipo de cosas van a hacer que mucha gente, el promedio de la población, un porcentaje altísimo de población, va a directamente decir que sí a todo. Yo creo que la moraleja que podemos sacar, aparte de otras más cosas que hoy nos has contado, es que hay que leerse ese documento de 200 páginas antes de firmar. Lo que pasa es que algunos elementos son técnicos, son de carácter técnico, claro, son de carácter legislativo. Entonces, además hay que haberse leído un libro que te explique cuál es el lenguaje que se utiliza en ese tipo de cosas, que es más o menos estándar, para poderlo entender. O sea, o hay que buscar un consultor, hay que buscarse a alguien que sepa y que te lo diga, ¿no? Lo hacen así a conciencia, igual que en un contrato te ponen siempre todo lo que es así un poquito complicado para ti con letra pequeña, por eso se dice hay que leerse la letra pequeña para dificultarte que puedas acceder a esa información. Yo tengo muchos compañeros expertos en inteligencia artificial que conocen todo esto al dedillo y que llevan muchos años metidos en esto, que ya llevan muchos años con un móvil que solo llaman. Un teléfono móvil que solo, esto es para viejos, para ancianos, con números muy grandes y que solo realiza llamadas y no tienen ni nada. Tienen anulado el SMS, tienen anulado todo, no tienen WhatsApp, no tienen internet, no tienen como nada. Los espías. Porque consideran que es la manera más coherente con lo que ellos saben de cómo va todo esto, ¿no? Joder, pues si eso lo piensan los expertos, oye, da que pensar, ¿eh? Bueno, son los expertos un poquito más radicales, ¿no? Sí. Pero en cualquier caso, cuando hablas con ellos, ¿no? Y te lo comentan, los argumentos son razonables, ¿no? Es que realmente estamos vendidos completamente. Claro, eso da pie a un debate muy amplio que quizá podamos abordar en un programa futuro, pero que me recuerda también a aquello que decían de los ejecutivos de grandes empresas como Apple, grandes empresas como Microsoft, que no les dan a sus hijos prácticamente hasta que no son mayores de edad una tablet o un móvil. Van a universidades en las que, a colegios, a institutos de secundaria, de educación secundaria, en los que está prohibido el uso del teléfono móvil. Claro, por algo será. Bueno, pues Francis, muchísimas gracias. Un placer y nada, siento no poder estar mucho más tiempo porque tengo una reunión y me tengo que ir. No te preocupes, ha sido un placer escucharte como siempre y como siempre te digo, nos has enseñado un montón de cosas y aquí estamos esperándote de nuevo para que nos vuelvas a enseñar, que seguro que surgen 1000 temas de los que puedes hablarnos. Perfecto, pues yo encantado de volver a participar y nada, un saludo a todos los oyentes y un abrazo a ti. Un abrazo muy grande, Francis. Too late, it's mine. You better move before I overwrite. Redefine, redesign, take control tonight. You only get one shot, but I'm multiplying. This ain't a game, now the world is mine.